programa Actualidad. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sobreabunde en cada uno de ustedes, en sus hogares, en todo lo que emprendan. Siempre con el programa Actualidad, con el apoyo y la asistencia muy especial de nuestro hermano Gustavo Ramírez. Bienvenido, hermano Gustavo. Gracias, pastor. Estamos con el deseo de poder contribuir en el consejo de la palabra de Dios con todos esos temas tan interesantes. Hoy hay algo especial en este tema, ¿verdad? Sí, claro, y con el programa de hoy terminamos una serie de programas que hemos venido haciendo sobre el trabajo, aunque vamos a terminar el programa con lo contrario, lo antagónico del trabajo, que es la pereza. Y el programa de hoy vamos a hablar sobre la tragedia de la pereza. ¿Por qué? Porque realmente debemos de entender a la luz de la palabra de Dios qué dice la Biblia sobre lo que es la pereza. Y para empezar, me llamó mucho la atención Proverbios 10:26, porque hace una semejanza de lo que es el perezoso. Dice Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Entonces, imagínense una persona que contrata a un perezoso, cómo cae mal, dijera alguien, porque es como el humo en los ojos, ¿no? Le molesta, le fastidia y no quiere abrirlos. Es molesto tener una persona perezosa. Y eso es lo que dice Proverbios de una persona perezosa. Y algo bien notorio de lo que sucede en nuestro medio es de que muchas veces no hay evidencia de la pereza cuando se contrata a una persona o se empieza a relacionar con una persona. No hay evidencia. Así es. Hasta cuando se siente como el humo se siente en los ojos, ¿verdad? Y de hecho, una de las primeras cosas que tenemos que reconocer nosotros es, bueno, ¿cómo identificamos a un perezoso? Porque el perezoso dice que también es aquel holgazán, el que rehúsa comenzar a hacer un trabajo. Y vamos a ver más adelante, dentro de las características de un perezoso, de la manera en que una persona empieza a hacer el trabajo. Primero arregla, primero se acomoda, se come la camisa, pero después de una media hora, una hora de preparación empieza a hacer un trabajo, o sea, porque le rehúye a comenzar un trabajo. Reconocemos a un perezoso también porque es aquel que no termina el trabajo, no lo termina a tiempo o no termina lo que empieza, lo posterga mucho. O sea, son, digamos, tres características de cómo reconocer a un perezoso, y la otra es que el negligente o el perezoso siempre va a dejar pasar una oportunidad. O sea, le ofrecen una oportunidad, mira, que pudieras hacer esto, pero normalmente dicen, no, a mí no me interesa, yo estoy bien donde estoy. El perezoso también podría ser alguien que no tiene iniciativa para colaborar. Así es. Le voy a contar así rápidamente una anécdota. Hoy estuve en una institución bancaria. Estaba esperando que me atendieran. Había una sola persona. Ya se estaba formando cola en la atención al público. Había una persona que obviamente yo creo que estaba esperando el tiempo de su reemplazo, pero su escritorio tenía, no estoy atendiendo, pero ella estaba atendiendo una revista. Bien pudo haber aportado para su empresa atender al próximo cliente para que no se le recargara a la otra ventanilla. Así es. Entonces dije, anécdota para el programa. No, y seguro, los perezosos se reconocen muy fácil, y aunque muchos bromean sobre la pereza, bromean sobre los perezosos, sin embargo, la pereza es algo tan serio que es considerado como un vicio, y es tan serio que es considerado como uno de los 7 pecados capitales. O sea, se bromea tanto. De hecho, encontré dentro del material revisando los 10 mandamientos del haragán, o los 10 mandamientos del perezoso, y es curioso porque el primer mandamiento dice, se nace cansado y se vive para descansar. Dice, ama tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Esos son los mandamientos del perezoso. Dice, descansa de día para que puedas dormir de noche. Dice, el trabajo es sagrado, y tan sagrado que mejor no lo toquemos. No se metan con lo sagrado. El sexto mandamiento de los perezosos dice, aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Dice, déjalo para pasado mañana. El séptimo mandamiento dice, trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Tal vez estos mandamientos identifiquen a alguna de las personas que nos estén viendo. Exactamente. Porque en algún grado o en algún nivel todos manifestamos algún nivel de pereza. Antes que siga con los otros 3, en el séptimo, una vez me sucedió aquí en la iglesia. Todavía no era pastor. Me dijo, hermano, llévese todas las bendiciones. Hágalo usted. Claro, no arrebato. Pero el octavo mandamiento dice, calma, nunca nadie se murió por descansar. Entonces siga descansando. El noveno mandamiento dice, cuando sientas deseos de trabajar,
siéntese y espere a ver qué es lo que se pasa. Y el último mandamiento de los perezosos es, si el trabajo es salud, entonces que trabajen los enfermos, porque yo no quiero trabajar. Y eso nos lleva a una parte curiosa que comentábamos hace un momentito del personaje Miguelito de la caricatura de Mafalda, donde dice, la pereza es la madre de todos los vicios, pero una madre es una madre y hay que respetarla. Y estas son frases que pueden sonar de broma, pero que son frases que muchas veces las personas perezosas las dicen. Honran la pereza con su actitud. Así es. Tremendamente. Y por eso decía al principio, o sea, se bromea tanto con el tema de la pereza, sin embargo es un tema que tiene a mucha gente metida o sumida en una esclavitud de finanzas, porque la pereza no les permite desarrollar y no les permite ni siquiera obtener los recursos para poder comer o para poder vivir o para sobrevivir. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra en textos en donde habla de que hasta el techo se les cae a muchos de su casa, claro, producto de la pereza. Y cuando hablamos de pereza, yo me fui a buscar al diccionario qué significaba pereza y me llamó la atención que cuando uno ve en el diccionario dice que la pereza es la negligencia. Y cuando vi la palabra negligencia me acordé de todo lo que hemos compartido en los programas en donde hemos hablado sobre la negligencia que habla Proverbios. Entonces habla de la negligencia y habla de la diligencia. El diccionario dice que la pereza es la negligencia o el descuido en realizar acciones, movimientos o trabajos. Y dice que se le conoce también como flojera, como haraganería, como holgazanería o como huevo. O como decía un pastor en una prédica, dice, muchos le llamamos a la pereza y hacemos un ademán con las manos para demostrar la pereza. Pero hay muchas maneras de demostrar que las personas son descuidadas en realizar un trabajo. Y eso es la pereza. Y que hay un dicho de Benjamin Franklin que decía, la pereza hace que todo sea difícil, pero el trabajo lo vuelve todo realmente fácil. Exactamente. Ahora, más allá de lo que dice el diccionario, más allá de lo que diga Benjamin Franklin o de lo que dicen los mandamientos de la pereza, nosotros siempre hacemos un enfoque bíblico de claro, eso. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Sí, el propósito de Dios para la vida de nosotros, sus hijos, es una exhortación al esfuerzo, a la valentía y no apartarse de la palabra. Así es. Y hoy queremos con este programa, para quienes nos vean, y hacer una reflexión realmente sobre lo que es la pereza, porque la palabra en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, nos llama a que amonestemos. Y quizás el programa de hoy les sirva a algunos que estén pasando por problemas de finanzas como una amonestación hacia la manera en que esté haciendo un trabajo, si es que está trabajando, o a la manera en que esté viviendo dentro de ese ámbito de pereza. Y me llama la atención que yo creo que la idiosincrasia de nosotros los guatemaltecos piensa que la amonestación y la llamada de atención es un regaño, sino que realmente es ponerle atención para ayudar a alguien. Así es. No es para atarlo, es para ayudarlo, para que abra sus ojos y se dé cuenta que puede cambiar su manera de vivir. Así es. Yo cuando nosotros enseñamos a veces sobre niños, yo siempre, la educación de los niños, siempre digo que no debe, la Biblia nos llama a amonestar a nuestros hijos. Entonces el mejor ejemplo de la palabra amonestación creo que lo vemos en un partido de fútbol, porque en un partido de fútbol uno mira que le sacan tarjeta amarilla a los jugadores, y entonces lo amonestó, le sacó tarjeta amarilla. Entonces, ¿qué es la amonestación? Es una prevención de que hizo algo malo o que está haciendo algo malo y que no lo vuelva a hacer, porque si lo vuelve a hacer, lo vuelven a amonestar, pero ahí le sacan tarjeta roja. Exactamente. Y lo sacan del partido. Ahora, Dios no nos saca a nosotros del partido. ¿Cuántas tarjetas nos ha sacado? Dios nos amonesta con la palabra. Y 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y a los ociosos, estamos hablando de los haraganes, de los que viven en pereza. Dice que alentéis a los de poco ánimo, porque hay personas de poco ánimo sumidas en la pereza, en que la situación está tan difícil que no vamos a encontrar trabajo, que no se puede hacer nada. Entonces están con poco ánimo. Muchas personas por la misma situación de sus finanzas viven con poco ánimo. Dice que sostengáis a los débiles. La palabra nos manda a sostener a los débiles en la manera de ver cómo deben de trabajar.
y que seamos pacientes para con todos. El versículo 14 termina diciendo que seáis pacientes para con todos. Entonces, como usted decía, no tratamos de juzgar, no tratamos de regañar o de denigrar a una persona. Para nada. Creo que a la luz de la palabra cada persona se va a identificar con los textos y podrá decir qué tan perezoso soy, o qué tan diligente soy, o quizás la pereza está haciendo un mal en mi vida y está afectando mis finanzas, y por eso yo no estoy teniendo los recursos que debo tener. Y algo que hemos visto a nivel de todos los programas es de que la negligencia, la pereza afecta las finanzas y afecta el bienestar emocional de una familia. Por eso el texto que leíamos, pastor, a mí me gustó mucho, porque dice: amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Así que más allá de lo que nosotros podamos expresar, que esta palabra de Dios realmente amoneste a los ociosos, que aliente a los de poco ánimo, para que aquellos que estén quizás en el ámbito de la pereza puedan realmente salir y entender que hay otra manera en la que se debe vivir. Yo fui a revisar este versículo específicamente en las palabras que amonestéis a los ociosos en otras versiones de Biblia. Y es interesante cuando dice que reprendan a los perezosos, que confronten a aquellos que son vagos, que corrijan a los indisciplinados, que amonesten a los holgazanes, que reprendan a los que no quieren hacer nada, que reprendan a los que no quieren trabajar y que llamen la atención de los inactivos. Y yo creo que el programa de hoy puede servir para eso, para llamar la atención de aquellos que están inactivos. Dios es el Dios habilitador. Cuando nosotros creemos verdaderamente que el Evangelio no es una religión, es el poder de Dios para transformar. Pero es triste y lamentable que diciendo que se conoce a Cristo, todavía hay personas inactivas, personas ociosas, perezosas. Pero el Señor tiene un propósito, quiere activar, porque hay un potencial dormido que tiene que despertar. Así es. Y bueno, vamos a empezar con algunos textos. No son todos los textos que habla la Biblia sobre pereza, porque no dará tiempo en el programa, pero vamos a ver algunos textos de Proverbios que sirvan de amonestación. Por ejemplo, Proverbios capítulo 19, el versículo 15 y el versículo 24. El versículo 15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Ya vimos en otros programas que el alma del diligente tiende a la riqueza, pero las manos del perezoso o del negligente tienden a la pobreza. El versículo 24 dice: el perezoso mete su mano en un plato. Yo me empecé a imaginar esto y dije: ¿cómo será el perezoso que mete la mano en un plato, pero que ni aún a su boca lleva la comida? O sea, ¿qué extremo de pereza puede tener una persona para que Proverbios lo diga así? Parece muy exagerado, pero llega a niveles. Parece muy exagerado. Que la pereza hace que la gente no lleve el alimento a su casa. Así es. Proverbios capítulo 18, versículo 9 dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, ser negligente en mi trabajo, hacer las cosas con pereza en el trabajo, dice que soy hermano del disipador. En la versión internacional, el disipador dice que es un destructivo. Y en otra versión de Biblia dice que el que hace mal el trabajo es compadre del que destruye el trabajo. Proverbios capítulo 21, versículo 25 y 26 dice: el deseo del perezoso le mata, porque siempre está deseando cosas, pero lo mata esa ansiedad, porque sus manos no quieren trabajar, dice el versículo. Hay una parte de su interior que lo quiere desear, pero el esfuerzo lo desanima. Y mira el versículo 26: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Amén. Proverbios capítulo 23, versículo 21 dice: porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Así que si hay alguien que sea bebedor y que sea comilón, como dice la Biblia, o comelón, pues va a empobrecer. Y el sueño hará vestir de vestidos rotos. Entonces, y es que en este proverbio aquí están enlazadas dos situaciones, porque aquí habla de una persona que es holgazán, perezosa, vaga, sí, que le gusta beber, le gusta comer, y lo poco que tiene se lo va a terminar. Y esa es la triste realidad de muchas familias que están en crisis, porque esos aspectos se han ido acrecentando como un mal tremendo en los hogares, las familias.
Así Y es. el peor de los casos, que eso trasciende a los hijos, porque Y la sí. maldición llega. Y se hereda, y a veces no se hereda simplemente por imitación, porque los padres dan un ejemplo y los hijos simplemente lo van a repetir. Y hay muchas historias, y todo el mundo debe conocer historias de gente que los papás eran perezosos y los hijos igual de perezosos, y viviendo realmente en una gran pobreza. De eso es la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 4 y 5. Es un texto que muy, muy precioso, porque uno puede pensar en sus manos, y cuando yo he compartido en seminarios de finanzas o en actividades de finanzas, digo, mire, levante sus manos. Y entonces, ahora leamos el proverbio, y dice Proverbios 4, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes dice que enriquece. Entonces le digo, sus manos, mire sus manos son de un hombre negligente que está empobreciendo su familia y está empobreciendo su vida, o sus manos son de un hombre diligente que está enriqueciendo su vida, porque en sus manos Dios ha puesto el poder de hacer y de desarrollar cosas y de hacer riqueza. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Cómo las use es su responsabilidad. Ahora, bien importante, sin ser místicos, pero creyendo lo que la palabra del Señor dice, anhelar los dones espirituales. Y el don de hacer riquezas es de orden espiritual. Porque si creemos que el Señor es el dueño de la plata y el oro, y analizamos en un programa que Dios no le va a dar riqueza a un perezoso. Así es. Dios le va a dar a alguien que tenga la capacidad de administrar y que tenga también la liberalidad, que cuando Dios le pida algo se lo va a dar. Eso, que tenga el don de la obediencia. Exactamente. Para cumplir con los mandamientos que Dios pide, y que entonces nosotros realmente empecemos a ver una prosperidad en nuestra vida. Pero para tener prosperidad, primero tenemos que cumplir con diligencia y con obediencia delante de Por Dios. supuesto. Proverbios, el versículo siguiente del capítulo 10 dice, el que recoge en el verano es un hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega o de la cosecha es hijo que avergüenza. ¿Por qué? Porque no se está preparando para los momentos en que necesite de su alimento. Y terminamos con esta parte, con Eclesiastés capítulo 10, versículo 18, donde dice, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad, ¿de qué? Por la flojedad de las manos se llueve la casa. Así que si en la casa había un hoyito, una gotera, pero por la pereza y por la flojedad no se arregló la gotera, después va a tener un gran hoyo y se le va a terminar inundando la casa. Se le ¿Y cae cuántos todo? hoy que está lloviendo y que quizás nos estén viendo, nos vayan a ver, van a estar viendo el programa con goteras en su casa, porque por la flojedad y por la pereza no van y las arreglan? Claro. Así que dentro de todo esto, obviamente, pastor, identificamos actitudes de perezosos. La Biblia en todos los textos que hemos visto actitudes. Y siento en mi corazón de que podamos hablarle a nuestros hermanos y amigos televidentes que el describir esto es con la finalidad de que podamos detectar si alguna de estas actitudes puede estar manifestándose. Y no es para que se sienta aludido, sino que se sienta avisado, amonestado, y poder tener la capacidad de sacarlo. Claro. Y lo vamos a ver en un programa siguiente, va a ser que la pregunta es, ¿y cómo hago para salir de la pereza? Una de las cosas principales que debemos de hacer es reconocer e identificar dentro de nosotros que realmente tenemos pereza, claro, que somos perezosos. Porque esto es como el que vive engañado en el mundo diciendo, yo no soy así, pero todo el mundo dice, no, es de la manera que actúa. O sea, nadie puede vivir más engañado que la misma persona que no acepta una realidad que tiene dentro de sí. Exactamente. Entonces, esa es una de lo que vamos a ver en un siguiente programa, para decir, bueno, cómo debemos de actuar para poder salir de un estado de pereza. Claro. Obviamente las actitudes del perezoso tienen que ver con el que quiere evitar la fatiga, con el que tiene muchos problemas y se queja de que mucha tensión, de que mucho estrés, y que por eso entonces no hace las cosas. Ya hablamos de que la pereza es un vicio, e incluso considerado uno como de los pecados capitales. Un perezoso normalmente huye del trabajo, pierde constantemente el trabajo. Cuando a mí me toca contratar personas, normalmente miro por cuántos trabajos ha pasado, y hay quienes 3 meses en uno, 6 meses en otro, y en el transcurso de 5 años han visto más de 10 trabajos. Y uno se pregunta, ¿por qué es que no
tarde. Eso lo mirábamos en el trabajo, ¿verdad? Que esa alta rotación. Entonces, es una señal. Es una señal de una persona perezosa y que dice cuidado con contratar a un perezoso. Bueno, personas que pierden el trabajo, que solo excusas y más excusas, o personas que dicen miren mañana o tal vez mañana, o personas que son totalmente negativas. Fíjese, me llama la atención, esto me hizo recordar la primera actitud: quiero evitar la fatiga. Y esta frase se volvió muy popular a consecuencia de una serie televisiva de hace muchos años, ¿verdad? Así es. La gente decía, no, es que quiero evitar las fatigas. Y empezaron a atarse de tal manera con ese dicho de esa televisión, de esa serie televisiva, ¿no? Sí. Increíble. Hasta el día de hoy todavía está en boga eso. Así es. Ahora, la parte siguiente del programa, pastor, es, bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos delante de un perezoso? Y es interesante cómo Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, nos empieza a hablar e incluso a ordenar lo que nosotros debemos de hacer. Y dice el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, debemos de apartarnos de los que andan desordenadamente. Y dice, y no según la enseñanza que recibimos de nosotros. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Nosotros debemos de imitar a Pablo. Pues nosotros, dice Pablo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Fueron un buen ejemplo. Y mire el ejemplo en el versículo 8, porque dice, ni comimos de balde el pan de nadie. Y dice Pablo, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. O sea, ¿cómo trabajaba Pablo? Con afán y fatiga diligentemente. Pero dice Pablo, para no ser gravosos o para no hacerle carga a ninguno de vosotros. ¿Y quién era Pablo como ministro? ¿Quién fue Pablo como ministro? Dice el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, porque él era un ministro de Dios, un servidor de Dios, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Pues qué mejor ejemplo del de Pablo, que siendo un ministro de Dios y sirviendo a Dios, trabajaba para no comer, como dice él, siendo carga, ni siendo carga. Y cuando muchos, ni siquiera sirviéndole a Dios, sino siendo carga a veces para su misma familia, o a veces muchos hombres siendo carga para la misma esposa, que se encarga de mantener el hogar. Claro. Entonces creo que esto nos sirve para identificar cómo debemos de tener cuidado con los perezosos y los desordenados. En el versículo 10 de segunda de Tesalonicenses, Pablo nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Aquí bien interesante, pastor, la palabra que dice, os ordenamos. Es un mandamiento. ¿Qué ordena Pablo en este versículo? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, si alguien nos está viendo y no quiere trabajar, la Biblia dice, y Pablo dice, que no coma. No tiene derecho. No tiene derecho a comer. Claro. Y a veces digo, cuánta misericordia tiene Dios, que muchos no trabajan, pero bien que comen. Y creo que esto es la amonestación de la palabra de Dios, que nosotros pues leemos textualmente lo que dice. ¿Cuánto más beneficios tendría si trabajara, si se esforzara, si cambiara su manera de pensar? Así es. Versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Entonces, ¿qué es andar desordenadamente? Continúa diciendo el versículo, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Aquí hay una consecuencia de no trabajar en nada. Es andar de metiche por todos lados viendo qué hacen los demás. Y Pablo nos habla bien claro, dice que él oyó que algunos andan desordenadamente. Así que había que preguntarse cuántos de los que nos escuchan andan desordenadamente. No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro. El versículo 12 termina haciendo también un mandato y una exhortación de Pablo. Dice, a los tales, ¿a quiénes son los tales? Aquellos que andan desordenadamente no trabajando en nada. Dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Yo creo que aquí no hay mucho que explicar, no hay mucho que ir a buscar en el original del griego qué significa trabajando sosegadamente, cada quien coma su propio pan. Exactamente. Y algo importante, hermano Gustavo, es la exhortación que viene de parte del Señor para reencauzar la vida de los que andan desordenadamente. Así es.
Dios tiene preciosas y grandísimas promesas en su palabra, pero mucho pueblo está pereciendo por ignorarlas. Así es. Y tener claro de que debemos de actuar con diligencia, porque muchos se van a justificar en que la situación es tan difícil que cuesta conseguir trabajo. Y es cierto, no negamos eso como una realidad. La situación no es fácil, pero las personas diligentes que no consiguen un trabajo, o los diligentes que sí lo consiguen, pues tienen una oportunidad, y los que no lo consiguen, pues buscan una manera de desarrollarse a través de su negocio, a través de vender. Y hemos contado, yo conté en un programa ahí, experiencias o anécdotas de una persona que en silla de ruedas fue a dejar su ofrenda, y una ofrenda equivalente a 500 quetzales en colitas que hacía para poder vender y ponerlas en bolsitas. Es una persona en silla de ruedas. Entonces, ¿cuánto más una persona que con tiene, todas sus capacidades? Con todas sus capacidades, claro. Pueden haber muchas justificaciones, pero debemos de aprender a identificar en qué nivel de pereza cada uno de nosotros se mueve. Porque decían, no es que nosotros no hablamos por la perfección que tengamos, porque todos tenemos un nivel, y hay momentos. Exactamente. Pero hay extremos de extremos, al extremo de lo que decía la Biblia, aquella persona que aún metiendo la mano dentro del plato no es capaz de llevárselo. O aquel que dice que no sale a trabajar porque el león se lo puede comer. Exactamente, que donde quiera que ve leones. Y así hay muchos. Vemos leones de que no hay trabajo, leones. Eso está para el siguiente programa de ver las excusas, ¿verdad? Así es. Así que creo, pastor, que estamos por terminar el programa. Correcto. Siempre Dios nos permite hacer una meditación de lo que hemos hablado para cerrar un versículo bíblico. Así es. Y el versículo para cerrar el programa hoy es Proverbios 24. Proverbios 24, en el versículo 32 dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Qué precioso. Ahora, yo me quedé impactado de eso, porque realmente es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que mirar, lo tenemos que poner en nuestro corazón y tenemos que tomar el consejo. Pero en los versículos anteriores al 32, en el 30 empieza diciendo: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. En el 31 dice el proverbista: y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, habían crecido las ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y dice: y yo miré eso del hombre perezoso, y todo lo que yo vi del hombre perezoso lo puse en mi corazón, lo volví a ver, dice otra vez, lo vi y tomé consejo. Así que nosotros deseamos con todo nuestro corazón que lo que hayan visto en el programa y lo que hayan escuchado de la palabra de Dios, lo tomen como un consejo de exhortación en el amor de Cristo. Ha sido un precioso programa, hermano Gustavo, que Dios nos ha permitido. Este es un granito de arena que estamos creyendo que va a repercutir en bendición para su vida. Sabemos que lo que se siembra se cosecha, y lo que queremos nosotros es de que ustedes, como familias cristianas, como personas de esta tierra guatemalteca, podamos ser agentes de cambio. Todavía es tiempo de enderezar lo que está torcido. Hermano Gustavo, el tiempo es suyo para despedirse. Gracias, pastor. Pues invitarlos al próximo programa, que terminaremos de ver la serie sobre el trabajo, y haremos un segundo programa sobre el tema de la pereza. Correcto. Ha sido un privilegio estar nuevamente con ustedes. Que la bendición de nuestro maravilloso Padre sobreabunde en sus vidas, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús guarde su mente y su corazón. Ha sido un privilegio, y nos vemos en el próximo programa de Actualidad. Hasta luego.